Paulinho Mosca viene a Chile. Osvaldo Fénix del Museo Nacional va a venir ya y va a estar con nosotros en esta nueva presentación que va a tener en el Teatro Nescafé de las Artes. 1 de septiembre a las 20 horas va a estar con Nano Sten haciendo la previa, así que Paulinho Mosca se suma luego del gran éxito de Secretos de Oficina, digámoslo, que terminó el domingo con su última función. Todos los tuninos lo fuimos a ver. Muy buena actuación de Gabriel Caña, de Lanta Santa María, de Los Contadores. Así que ya sabes, Paulinho Mosca está en el Teatro Nescafé de las Artes. Recuerda que puedes adquirir tus entradas con Teatro Nescafé de las Artes. Están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo por servicios en boletería del teatro con un 20% de descuento para Comunidad de las Artes. Mosca, que va a repasar sus mejores 30 años de carrera, va a venir con todo el ritmo de la voz y la música popular del Brasil. Además estará con nuestro amigo El Nano. Teatro Nescafé de las Artes. Me gusta el arte. Comienza el ranking de noticias en turno. Nos vamos al número 3, porque La Moneda tomó distancia del ministro de Defensa, Fernando Barros, luego de que este planteara que Chile debería abandonar el convenio 169 de la OIT y revisar la ley Lafkenke, al considerar que generan divisiones por origen étnico y representan un riesgo para el país. El viceministro Claudio Alvarado aclaró que esta no es la postura del gobierno y afirmó que Chile respeta íntegramente el tratado. Esta controversia abrió un nuevo flanco interno para el gabinete del presidente José Antonio Kast en medio de las críticas de la oposición y reparos del propio oficialismo. Mientras, parlamentarios republicanos, libertarios y del PDG respaldaron revisar las normas, diputados opositores acusaron irresponsabilidad y exigieron que el Ejecutivo precise si se trata de una opinión personal o de una definición del Estado. ¿A qué nos referimos sobre este convenio 169 y de la ley Lafkenche? ¿Qué significa esto, Camilo Espinosa Mendoza? Mira, todo parte con una entrevista en el Diario Financiero al ministro Barro, en este especial que sacaron el fin de semana, el DF+, que no tiene desperdicio, ¿eh? De hecho, el titular de la entrevista que realizó Barro era como, a los 3 meses ya la gente se siente decepcionada. ¿Con qué derecho? Como, ¿qué se creen? Titular, ministro Barro, ministro que ha generado ruido, es un ministro incómodo. Yo creo que está, podríamos decir que está como abriendo esto de como ciertas actitudes medias podugianas, podríamos decir. Ahí estamos viendo esta entrevista al ministro Barro, en el sentido de que es un ministro de defensa, y el ministro de defensa tiene que ser más bien piola, tiene que relacionarse con el ejército, la Fuerza Armada, y de repente te aparece hablando de un montón de temas políticos, básicamente del tema que le pregunten, y lo que ha generado más ruido es justamente esto que dices de el convenio 169 de la OIT. En términos muy simples, muy simplificados, esto lo pueden profundizar si quieren después en el panel más ratito, pero en términos muy simples, este es el convenio que en el fondo establece los lineamientos de la ONU justamente para la relación de los estados con los pueblos indígenas. ¿Ya? Que en un momento era de integración total, y en el año 89, que me parece que emana el 169 de la OIT, digamos, cambia la relación, se habla del respeto a la autodeterminación y un montón de otros elementos que Chile integra a través de su aparato jurídico, entre otras cosas, la ley Lafkenche, ¿cierto? Que son estos pueblos originarios, en donde no solamente ellos consideran el tema terrestre como parte de su territorio, sino que también el marítimo. Y eso evidentemente genera complicaciones de todo tipo, especialmente en materia de empresas, pero a Barros, ¿por qué le compete? Porque dice que también le genera problemas en la construcción, por ejemplo, de astilleros, de bases navales, etc. Entonces dice que hay cierto abuso y propone simplemente salirse del convenio 169 de la OIT, algo que duró algunas horas, porque esta entrevista sale el día domingo en la mañana, y al ratito después está el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dice que Chile no se va a salir del convenio 169 de la OIT, dice que es inviable. Lo reiteró esta mañana también el presidente en una entrevista con Radio Infinita, el presidente Kast, justamente en esta materia. Tenemos el video
Veamos Sí. el video que dijo el presidente a propósito de lo que había dicho el ministro Barro. Vamos a ver. Algunas de las autoridades del propio gobierno. Sin ir más lejos, lo que pasó ayer con el ministro de Defensa, Fernando Barro, planteando que Chile debería salirse del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y el viceministro Claudio Alvarado salió a derechamente desmentir lo que no está arriba de la mesa. Eso. Creo que las palabras son importantes. Uh-huh. Lo que dijo el ministro Barro es analizando una situación que puede afectar desde el punto de vista de defensa ciertas materias relevantes, y si por ejemplo uno juntara el 169 con la consulta indígena para un astillero, para una construcción naval, podría afectar la seguridad nacional a futuro. Y él menciona también la ley Lasquenche. Por eso, y la ley Lasquenche tiene paralizado astilleros, puertos. Usted mismo en Impulsa Bio el día viernes también hizo una crítica respecto a eso. Yo la voté a favor, igual Sí. que el ministro del Interior dice, yo voté a favor la integración de Chile al 169, pero hay momentos en que se producen abusos. En la ley Lasquenche, evidentemente hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produjeron abusos, yo creo que hay que hacer modificaciones, el Parlamento está ¿Está de acuerdo con lo que planteó el ministro Barro? Lo que yo estoy diciendo es que la palabra desmentir es más fuerte de lo que corresponde, porque cualquier ministro, y eso yo siempre incentivo a los ministros, a que nos cuestionemos, a que vayamos haciendo una mirada mucho más amplia de lo que corresponde de repente a su propio ministerio. Entonces lo que dice... Yo creo que José Antonio Kast es el presidente que menos ha respetado la investidura de presidente de Chile desde que yo tengo uso de razón, no sé, desde Frei, por ejemplo. No. ¿Qué, Frey? Desde Frei y Ruiz Tagle. ¿Qué hizo Frey? No, te digo, como los que le ha faltado, desde que yo conozco, como que tengo conciencia de ver a los presidentes, cómo su actuar y todo lo demás. Yo, el primer presidente que me acuerdo es Frei, después, bueno, Lago, Bachelet Piñera, Boric. Es el presidente más falta de respeto con la investidura presidencial. Los ministros le marcan la agenda. Y él va decidiendo como qué toma, qué no toma de lo que hizo el ministro en los medios. Un ministro de defensa que habla de estas leyes, que habla de las casas de apuesta. No sé. Es como extraño. Extraño que no haya un alineamiento que diga, a ver, muchachos, el presidente soy yo, la línea se baja desde acá. O a lo mejor está, no sé, mandando a su ministro a decir distintas cosas que no tienen sentido en la cartera que ellos están llevando a cabo, o yo estoy equivocado. No sé, nunca lo he visto así como los ministros diciéndose, un ministro bajándole la caña a otro, después el presidente dice que mira la ley, mira el OIT no, pero la ley Lasquenche puede ser que sí. Tiene razón el ministro de Defensa de hablar sobre aquello. Entonces, y el presidente agarrando los guantes. Es como toda una... Como dice un amigo, ya hagámosla así, la cueca en pelota. A ver, yo discrepo en un sentido de que en verdad pelea ministro, discrepancia, que el presidente tenga que salir a aclarar lo que dice el ministro. La verdad, lo he visto prácticamente en todos los gobiernos. Pero es que- uno piensa, por ejemplo... Pero no se pone por arriba, ¿cachai? Pero la relación, por ejemplo, Jorge Burgo, Michelle Bachelet, sin ir más lejos, la relación que también tenían algunos ministros con, no sé, Sebastián Piñera. Yo creo que no es tan justo calificar. Además que acá yo siento que Kast está tomando la decisión correcta, así no se puede. No se puede, o sea, el ministro tiene toda la libertad de expresión, si se quiere, para esgrimir. Tampoco van a salir ellos, va a salir el presidente como a quitarle 100% del piso. Él entiende que hay problemas con la ley Lasquenche, hay abusos, el concepto que él utiliza. Pero siento que la posibilidad, además que legalmente tampoco es como que se pueda. Pasa que los convenios funcionan a través de ventanas donde se anuncia la salida y empiezan a implementarse al año siguiente. Entonces, la próxima ventana recién se abre el año 2029 y va a ser en pleno periodo presidencial. Va a ser en campaña, en donde el presidente Kast, por ejemplo, puede anunciarlo y recién entraría en vigor el año 2030, es decir, fuera ya de su periodo. Entonces, me parece que básicamente lo que está diciéndole el presidente Kast acá al ministro Barro es está meando fuera del tiesto, pero igual tiene el derecho a mear fuera del tiesto, como si se quiere. Sí, claro. Ahora, yo no creo que el presidente hoy día tenga más o menos problemas con su ministro de lo que han tenido gobiernos anteriores. En eso yo tiendo a pensar que está más o menos en la misma línea. Siempre han habido ministros que tienen agenda propia. Lo que nunca se ha visto tal vez, y que es raro, es que sea un ministro de defensa. El único ministro de defensa que ha tenido tal vez una incidencia muy importante
en la agenda política, porque terminó siendo posteriormente presidenta, fue Michelle Bachelet. Claro. Pero no necesariamente por generar un ruido performático, por entrevistas, sino que en general por cuestiones de gestión. ¿Te acuerdas cuando fue estas inundaciones durante el gobierno del Lago y esa imagen, ¿cierto?, de Bachelet arriba del tanque, hija, ¿cierto?, de un general de la Fuerza Aérea que fue asesinado en dictadura, hoy día dirigiendo las Fuerzas Armadas en labores de rescate y ayuda. Me parece que fue un golpe importante. Entonces fue una ministra de Defensa que en el fondo marcó la agenda democrática del país. Y eso no se ve hasta ahora. Sí. En general, los ministros de Defensa siempre se les pide también que sean bien piolitas, porque en general en el ejército también son más bien reservados, no les gusta esto de la performatividad. Entonces, el ejército y en general las Fuerzas Armadas, entonces buscan en general un ministro cauto. No es el caso de Barros que, ojo, en ciertos debates a mí me da la impresión de que tiene la razón. Esto que pasó, por ejemplo, con Pérez Maquena. ¿Cachai? Ha sido el ministro que en el fondo ha esgrimido críticas contra la ofensiva que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo, respecto al alza de aranceles contra Chile, frente a un canciller que es más bien timorato, pensando en los negocios, Pero y esa poco en línea, la soberanía nacional. a lo que voy yo no es eso, no es como cuál es la línea, sino cómo se da la línea, quién da la línea. Por ejemplo, hace pocos instantes habló la ministra de Energía en Cooperativa, en el diario Cooperativa, la ministra Rincón, y habló ya de que el estado de excepción, dice, 120 días puede ser un exceso. Es como que todos se sientan a opinar desde un sillón de análisis, siendo que son ministros de Estado. Eso me pasa a mí. Que, claro, pasa, pero no con tanta frecuencia. Finalmente terminan siendo los ministros opinantes y opositores entre unos y otros. Y eso es lo extraño, yo creo. A eso voy. Más allá de lo que se diga, es cómo se dice y por qué hay tanta diferencia de análisis y de opinión en gente que trabaja en el mismo lado, ¿cachai? En la misma oficina. A ver, no son la misma oficina, está un poco cerca. No, está en el palacio, digo yo. Defensa, de hecho, está al frente. Hay que Claro. cruzar ahí la Alameda. Pero lo que yo sí podría concordar es el hecho de que, y esto se lo han criticado otros analistas y columnistas al presidente, es que el presidente interviene cuando ya está más o menos resuelto el asunto. Como que espera que se resuelva y ahí recién aparece el presidente así como resolví el tema. Y no es como que él esté girando el curso de las cosas, o al menos así no se está viendo para afuera. Aparece alguien que se monta sobre una cuestión, digamos, de esas características. Así que hay que ver también ahí cómo lo resuelve el mandatario futuro. Bien, vamos al puesto número 2. La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, consultor argentino vinculado a campañas de la derecha y de la ultraderecha en la región, reabrió el debate sobre su paso por Chile y sus nexos con sectores que hoy habitan en el segundo piso de La Moneda. Recordemos que el llamado rey de los trolls fue acusado por su expareja, Nadia Peler, de ser autor intelectual de un ataque armado en su contra. El caso volvió a poner bajo la lupa la participación de Cerimedo en el proceso constitucional chileno, especialmente por una cuestionada encuesta encargada por empresarios del rechazo agrupados en Casa Común. Según la investigación citada, 2 personas vinculadas a este equipo, el señor Alejandro Irarrázaval e Ignacio Dulker, terminaron luego como asesores cercanos del presidente José Antonio Kast. Cerimedo sigue navegando en la atmósfera del gobierno. Sí, ha estado hablando harto Nadia Veller, ¿cierto? El Sí. apellido, expareja de Fernando Cerimedo. Recordemos, Fernando Cerimedo, bautizado el rey de los trolls. Ahí estamos viendo un reportaje que salió este fin de semana en el diario El Mostrador de Claudio Pizarro, me parece que es el autor del reportaje, que habla de estos nexos en el segundo piso de La Moneda, pero recordándole en términos generales a la gente quién es Fernando Cerimedo. La verdad es que es prácticamente el principal articulador de la extrema derecha en América Latina. Ha participado de las últimas campañas políticas, al menos las más importantes: Jair Bolsonaro, Javier Milei, Paz en Bolivia. Estuvo en los 2 procesos constituyentes respaldando a la opción rechazo y a favor, dependiendo de cuál sea el... Y de eso a mí siempre me ha llamado la atención que los medios de comunicación, cuando hablan de Fernando Cerimedo y sacan la nota, le ponen asesor de Milei, asesor de Bolsonaro, asesor del presidente Paz en Bolivia.
nadie le pone asesor del rechazo. Claro. Como que fue muy importante en esa... tan importante que de hecho instaló acá en Chile no solamente estas granjas de bots que están saliendo y que le están descubriendo ahora que le quitaron el celular. De hecho, en Bolivia le pillaron justamente esta granja de bots, sino que también es alguien que participó sacando encuestas. Sí, Yo no po. sé si te acordáis de esa encuesta Numen que salió en un momento en pleno, digamos, periodo de campaña en esta materia y dando entrevistas, saliendo en el Mercurio, un montón de cosas respecto a este personaje que ha estado involucrado. Y de hecho hay una entrevista que le hizo el diario El Perfil, que no tiene desperdicio, en donde él se jacta de todo lo que ha hecho en esas campañas y de que estas son las nuevas reglas del juego y que hay que pelear en el barro y un montón de críticas de ese estilo. Bueno, te decía que salió este reportaje que en términos muy generales hace una ligazón entre Fernando Cerimedo y el segundo piso de la moneda, particularmente con el principal asesor del presidente Kast, Irarrázaval. De hecho, ya hay un diputado que ofició, me parece que el diputado Araya, ofició a Fernando Cerimedo, perdón, no puede oficiar a Cerimedo, que está en prisión en estos momentos, sino que a la moneda para que aclare las relaciones que mantiene o no el segundo piso. Y entre las otras figuras que salen es justamente este personaje que estamos viendo en pantalla. Está, bueno, ahí vemos el pelado del medio de Cerimedo, está Irarrázaval. Y ese de barba, José, no sé si me ayudáis con el nombre. Ignacio Dulger. Ignacio Dulger, que han revelado en redes sociales que él es el hombre detrás de la cuenta Make Chile Fome Again. Que tiende a ser también uno de estos agitadores, porque también se está dando un escenario en donde tras la captura de Cerimedo y la incautación de su teléfono celular, que seguramente va a empezar a revelar un montón de información, todo esto a través de la justicia boliviana. Hay que ver hasta dónde llega la justicia y todo el poder, el aparataje de investigación boliviano, pensando que Cerimedo era un asesor del gobierno boliviano. Entonces me imagino yo que deben haber intereses y cuestiones que el gobierno quiere cautelar al menos. Pero al menos lo que sabemos es que justamente se bajaron, por ejemplo, bajaron sus cuentas. Dos de las cuentas trolls más conocidas de Chile, esto lo comentaron ustedes el viernes pasado, el Drestrump y Neuroc. Ambos dieron de baja sus cuentas y sigue, digamos, vigente este señor Dulger, que fue asesor de Kast y entiendo que tiene un rol dentro del el gobierno actualmente, un rol que si se quiere es menor, no es relevante, pero que eso tiene, digamos, preocupación y mantiene, digamos, un ojo puesto de cuál es la relación que puede tener Cerimedo con Chile, su influencia, y pensando también en todo esto que está rodeando el caso, que es la contratación de sicarios para atacar a su exmujer que tuvo que fingir su muerte para que no la remataran en el suelo. Eso es lo más heavy. Finalmente sobrevivió y ha estado, digamos, señalando todo lo que estamos conociendo hoy día al respecto de este personaje muy relevante y que los medios masivos no le han tomado no le han dado tanta pelota. Vamos al número 1. Vamos a hablar de esta reforma constitucional de seguridad. Está con nosotros el ex ministro de Seguridad, valga la redundancia, Luis Cordero. Muchas gracias por estos minutos con turno. ¿Vio la entrevista ayer o no? Al viceministro Alvarado con respecto a... No, he visto solo los reportes de la prensa escrita, nada más. Oiga, hoy día, claro, el principal problema es de seguridad, de la percepción, usted lo vivió en carne propia. Con respecto a estas reformas, donde se ha hablado de un autoritarismo, ¿cuál es su visión con respecto a aquello? ¿Qué revisión se puede hacer con esta implementación que quiere llevar a cabo el gobierno? Yo, lo he dicho previamente, yo creo que esta reforma es deficiente técnicamente. Desde el punto de vista de diseño constitucional, adolece de una serie de deficiencias que puedo explicar después. En segundo lugar, creo que es innecesaria. La mayoría de las cosas que se pretenden ahí requieren del uso de otros instrumentos, una cantidad de ellos ya aprobados por el Congreso. Y la tercera, que es institucionalmente muy peligrosa en el fondo. Si uno debiera decir cuál es la matriz central del
de esa reforma es tratar de excluir todo lo que se pueda de la revisión judicial. Entonces eso es muy complicado en un sistema institucional. Ahora, ¿por qué es innecesaria? Primero porque tiene, a propósito de la norma del deber del Estado, es una norma completamente declarativa. Los jueces hoy día entienden que el Estado tiene un deber, es bien evidente, y a esta altura no hay discusión entre los especialistas que el texto de la Constitución permite eso. La segunda, que yo creo que se ha comentado bastante, aunque ya bajó el nivel, está asociado a las penas y las consecuencias desde el punto de vista de seguridad social, salud, educación y trabajo que tiene para los condenados por terrorismo y crimen organizado. Y aunque reenvía la ley, en estricto rigor es consagrar una especie de muerte civil en la Constitución. La tercera, que es el estado de excepción constitucional, que es un diseño completamente desproporcionado, que ninguno de los antecedentes ni precedentes que el Ejecutivo ha utilizado como referencia en otros países del mundo tiene una figura de estas características. Y una última, que suele pasar inadvertida, pero creo que me parece que está en la misma línea, es la declaración de organizaciones terroristas o de crimen organizado por acuerdo político, esencialmente con acuerdo del Senado, que no hay ningún país del mundo que la tenga, salvo Reino Unido, para una hipótesis de organización terrorista, y que dio origen el año 2025 una discusión muy intensa porque se ocupó para declarar organización terrorista Palestine Action, que ha sido una organización más bien de protesta en Reino Unido. Entonces, la verdad es que en cualquiera de las dimensiones que uno quisiera utilizar para analizar esta reforma es innecesaria, es deficiente técnicamente, y además de eso, muy peligrosa institucionalmente. Luis, quiero tratar de enmarcar bien sobre todo la tercera crítica que Sí. realiza en esto, porque encuadrarlo en el sentido de esto es, tal como dicen algunos columnistas, analistas o incluso abogados constitucionalistas, una reforma de carácter iliberal, es una reforma autoritaria, corre el cerco, digamos, de nuestra democracia y la transforma en algo que no necesariamente es tan democrático como históricamente en los últimos ya 40 años se ha jactado nuestro sistema político. ¿Realiza eso o no es para tanto? A ver, yo sobre esto yo he escrito hace varias semanas atrás. Primero, los sistemas legales son muy tratan de utilizar con mucha precaución las excepciones, porque tiene una triste historia en el fondo, ¿no? En la primera parte del siglo XX fue por esa vía en la cual termina a apropiarse del poder la Alemania nazi. Los sistemas institucionales desde entonces tratan muy acotadamente utilizarlo, y además cuando los utilizan tienden a trasladar las reglas de excepción a la normalidad constitucional. Después de los atentados a las Torres Gemelas del 2001, de Madrid en 2004, Londres en 2005, París 2015, ha venido una oleada de iniciativas de excepción que luego se trasladan al régimen ordinario. La pandemia fue un momento donde se normalizó la excepción porque ocupamos facultades extraordinarias. En el caso de Chile, la alerta sanitaria más estado de excepción, y además era la única manera de confinar a las personas, ¿no? De hecho, fueron estrategias de los gobiernos en base al miedo. Entonces, después de ese escenario y con pandemia, los sistemas legales tendieron a normalizar la excepción, pero son extremadamente peligrosos. Eso es muy relevante, sobre todo porque toda la evidencia lo que demuestra es que usted luego las normaliza. Entonces, cuando usted tiene un estado de excepción de estas características, que además tiene renovación sin intervención del Congreso extremadamente prolongada, que además le otorga atribuciones para intervenir en la restricción de derechos esenciales de un modo muy significativo, es lo que uno técnicamente denomina legalismo autoritario, en el fondo, Claro. ¿no? Porque eso es, lo que uno debiera quedarse no es simplemente en el texto hoy día, que por cierto tienen esta expresión de legalismo autoritario, sino que en la proyección y su uso tiene una causal muy flexible y una renovación extremadamente con bajo estándar. En consecuencia, usted puede prolongar para territorios muy determinados un prolongado estado de excepción. En América Latina, o sea, en general, cuando uno ocupa los marcos de referencia democráticos en el mundo, incluso los que ha citado esta administración para esta reforma, ninguno tiene una modalidad de estas características. Uno tiene que venir a América Latina para eso. Y eso es el caso de El Salvador, o tiene que ir a la Turquía de Erdogan, o tiene que ir a la Constitución del 80 y la disposición 24ª transitoria. Esos son sus puntos de comparación, lamentablemente.
Yo creo que el gobierno ha entendido que el sistema político y la sociedad chilena no está disponible para un proyecto de esas características y luego entonces ha vuelto a este espacio de conversación. Pero dada esas connotaciones, tiene esta característica de legalismo autoritario de texto, diría yo. El domingo yo leía la columna que escribía en el The Clinic, si Sí. no me equivoco, hay una frase muy buena. Yo creo que estamos todos de acuerdo que esta reforma puede lesionar la democracia. Y usted dice, lo que también explicaba acá, una excepción que se puede activar siempre y prolongarse en el sin término no fortalece el Estado de Derecho, lo acostumbra a vivir en emergencia y debilitar sus razones. Y una democracia que se acostumbra a la excepción termina olvidando que era. Precisamente esa excepción construye progresivamente su camino al silencio. ¿Qué tan lesionada queda la democracia con esta reforma en el mediano y largo plazo? Hay dos características y yo creo que si esta reforma fuese aprobada, la democracia chilena terminaría extremadamente lesionada. Si esta reforma es rechazada, la democracia chilena se ve profundamente fortalecida. Y yo creo que ese es el dilema que ha puesto, paradojalmente, es lo que ha puesto la reforma constitucional del gobierno. Y lo digo porque ha sido la reacción del sistema político y de las personas a una reforma de esas características. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado porque esta idea de que hoy día proyectos de este tipo no me afectan a mí y podrían... Nada indica que validando mover las fronteras de esas características el día de mañana usted no lo puede hacer para otros asuntos. Y enseguida, porque en rigor cuando usted mira esta reforma, toca 3-4 aspectos que son centrales en la Constitución y nadie, a mí me parece que es una apertura casi por la puerta de la cocina a un debate constituyente que el país había en algún sentido ya cerrado en el fondo, ¿no? Y me parece que el sector privado debiera tomar nota de esto. Porque si hay una preocupación que manifestó el sector privado para los dos procesos constituyentes, era la tensión que se produce en las reglas del juego. Y una reforma que, aunque focalizada en seguridad, lo que hace es expandir los poderes presidenciales, es evidentemente una preocupación que excede el sistema político y también tiene relevancia para el funcionamiento del sistema económico, creo yo. Luis, el gobierno ha tratado de trasladar el debate hacia lo que es una ley orgánica constitucional. Sí. Lo dijo ayer el ministro Sí. Alvarado, hoy día lo recalcó el presidente Kast diciendo que en el fondo es la ley la encargada de ponerle coto o límites a esta eventual reforma. Incluso el presidente habló en la mañana de que sería el recurso de amparo también una forma Sí. de ponerle coto a esto. Para quien no conoce la técnica constitucional y legislativa en términos generales, ¿cómo funciona esto? ¿Es efectivo que una ley puede, en el fondo, ponerle esos límites a algo que se cambie en la Constitución o no es tan así como lo está planteando el Sí, gobierno? en parte es cierto, porque reenvía a la ley la regulación de aspectos específicos. Hoy día, por estas paradojas de la vida, nosotros con la reforma al quórum constitucional quedamos con un quórum de reforma constitucional equivalente al de ley orgánica constitucional. Pero lo que sí hace, que es lo que no se dice, es que la apertura, entonces, haría constitucionalmente posible muchas de estas medidas acotando los estándares de revisión judicial en el fondo, ¿no? Entonces, no es llegar y decir, mire, si este es un tema que vamos a seguir discutiendo después. Es que en algún sentido ese argumento banaliza la Constitución. Porque la Constitución no es una simple ley, es la ley de las leyes, se estructura en el pilar angular sobre el cual descansa el sistema institucional, y por lo tanto, esta estrategia de decir yo lo reenvío a una ley como si esto fuera una discusión posterior, olvida, creo yo, una cuestión clave, y es que la cuestión de permitir una figura de estas características se resuelve en esta reforma. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo ahí es más bien una estrategia de cara al Congreso para no transformar la reforma constitucional en una derrota. Yo soy de aquellos que creen que en general los sistemas institucionales tienen que abrirse a discutir, pero hay un límite. Y ese límite tiene que ver cuando algunas reformas desnaturalizan el sistema o pueden desnaturalizar el sistema democrático. Y por eso me parece que esta reforma cumple ese estándar y por eso creo que es una reforma que tiene que ser rechazada. No hay posibilidades en un ámbito de discusión distinto y lo cierro con esto. Porque no es simplemente una reforma del estado de excepción. Es que uno tiene que mirar la reforma en su globalidad. Es como que usted estuviese haciendo en la suma de ella el efecto acumulativo. Eso es lo que uno debiera evaluar, no simplemente el estado de excepción. Por eso
Creo que uno puede discutir cada una de las instituciones por separado de la reforma, pero uno no tiene que perder de perspectiva el efecto acumulativo que ellas tienen. ¿Y el recurso al paro en ese Sí, sentido? lo que pasa es que es una regla que incluso opera hoy día, pero eso tiene que ver con privación de libertad. A mí me parece que esta es una reforma que lo que busca es reducir los estándares de revisión judicial, los criterios que los jueces deben tener en consideración. A mí me empieza a preocupar que los argumentos para defender la reforma sean estrictamente formales. Esta es una reforma que tiene que ser discutida en lo sustantivo. ¿Se justifican los poderes de excepción al presidente de la República en los términos que están planteados en esa reforma? Esa es la pregunta que uno debería formular. Y yo creo que no se justifican en Chile. No se justifican porque tenemos herramientas. O sea, todo esto lo que está haciendo es desviar la atención. ¿De qué? De que tenemos un conjunto de leyes que ya se han dictado, que debieran estar en plena etapa de implementación. Si me permite brevemente. Sí, por favor. En la reforma hay algunos aspectos sobre intervención de las comunicaciones, en la que uno debiera preguntarse, bueno, tenemos aprobado, después de tantos años que nos costó ponernos de acuerdo, la nueva ley de inteligencia. ¿En qué está la implementación de la nueva ley de inteligencia? Hemos hablado tanto y se retruca diciendo, no, es que a nosotros nos interesan los derechos de las víctimas, no solo de los delincuentes. Nos interesan los derechos. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? Bueno, la Defensoría de las Víctimas ha sido aprobada por el Congreso, debiera estar en etapa de implementación, y hay silencio sobre eso. Entonces, a mí me parece que esto es una responsabilidad del Congreso, es que si vamos a discutir de algunas reglas, la pregunta entonces es, ¿en qué está la implementación del set de normas que el Parlamento ya aprobó para abordar esencialmente los temas que aquí están planteados? ¿Y qué otra herramienta todavía no sabemos si funcionan porque están en implementación o porque necesitan correcciones? ¿Dónde están hoy día estos cuellos de botella, podríamos decirlo? No son cuellos de botella, son leyes que fueron aprobadas y que están en etapa de implementación simultánea. De hecho, Chile probablemente no ha tenido una reforma tan estructural al Estado del retorno a la democracia como las que ha tenido en seguridad en los años previos, que además fueron fruto de los acuerdos entre el gobierno y la oposición. Ujú. Pero veamos varios ejemplos. Estamos en plena etapa de implementación de Fiscalía Supraterritorial, del fortalecimiento del Ministerio Público. Estamos en plena implementación de la ley de inteligencia. Aprobamos la ley antiterrorista. Debiésemos estar preocupados de cómo se está instalando la Defensoría de las Víctimas. El 12 de agosto entra en vigencia la Ley de Seguridad Municipal, una de las leyes más relevantes que se ha discutido en el Congreso, y así podría sumar y seguir en el fondo. Hay un efecto acumulativo de gestión que ya está aprobado en un set de normas, de hecho, para combatir crimen organizado. Y omitimos una cuestión que no es menor, que una de las cosas que a mí me tiene muy sorprendido, que lo quiero ejemplificar en el listado de organizaciones terroristas y de crimen organizado. ¿Para qué es esa regla? ¿Es para suprimir? Bueno, eso lo hacen los jueces. ¿Es para incautar? ¿Es para asociación terrorista? Pero en los países donde existen listados, que los hay, es para congelamiento de activos. Bueno, entonces lo que tendríamos que discutir es el proyecto de inteligencia financiera. y eso lo tenemos congelado en el Congreso. Entonces se da la paradoja de que hay algunas normas que en rigor uno podría implementar, pero significa movilizar reglas respecto de las cuales la hemos tenido congelada, como puede ser inteligencia financiera. Entonces, de nuevo, y esta es la reflexión para quienes participan del debate público. Cuidado con seguir analizando fotografías aisladas, porque necesitamos mirar el panorama completo. Chile ha hecho grandes esfuerzos en lograr acuerdos en materia de seguridad. Y aquí lo que importa para adelante es lo siguiente. La mayoría de las estructuras de crimen organizado hoy día no funcionan como estructuras industriales donde hay una cabeza y alguien que distribuye. No. Hoy día lo que tenemos es una uberización del crimen organizado. Y donde las tecnologías son extremadamente utilizadas por ellos. Esa es la discusión que nosotros debiéramos tener. Esto nos quita foco, nos quita atención, y la principal preocupación que yo tengo es que desatiende la etapa de implementación de las leyes que debieran estar en curso. En esa misma línea, ¿es preocupante, cree usted, la acumulación de poder que está teniendo el presidente con esta reforma? En términos de lo mismo que puso usted, o sea, se le está quitando cosas que son, por ejemplo, en este nombramiento a, digamos, estas organizaciones terroristas, que normalmente lo hacen o el Ministerio Público o los jueces, claro, o el Poder Judicial. Y, por ejemplo, también en el respecto al estado de excepción de prescindir del Congreso Nacional. Sí. ¿Eso es preocupante? ¿Hay que poner una voz de alerta? Es preocupante por lo siguiente. Chile tiene un sistema presidencial corregido y aumentado, pero tiene muy buenos indicadores en calidad de Estado de Derecho. Cuando uno mira todos los indicadores de Chile, Chile tiene malos indicadores en igualdad, pero tiene indicadores muy buenos en
democracia liberal que se caracterizan por separación de poderes y control al Ejecutivo. De hecho, Chile está entre los 10, 11 primeros países en el mundo de buenos indicadores en ese ámbito. Y tiene un mecanismo de control donde el Ejecutivo está sujeto a escrutinio por el Congreso, por la Contraloría, por los tribunales. Ese es un activo del país. Chile ha avanzado en toda su estrategia de seguridad sobre la base de fortalecer el Estado de Derecho, no de fortalecer el cesarismo presidencial. Y esa ha sido la apuesta. Por eso Chile tiene una estrategia de seguridad con buenos resultados, muy distinta del resto de los países de la región. Y eso más bien debiera ser una fuente más bien de incentivo para que el país siga en esa línea. Y por eso yo creo que es preocupante esta reforma. Esta reforma va hacia el cesarismo presidencial en América Latina. Esas no son buenas experiencias. Y además puede terminar por afectar la estrategia que el país había abordado hasta ahora en materia de lucha en materia de seguridad. Usted había hablado con el ministro Raúl, ¿no? Cuando Sí, yo he hablado con el ministro Raúl en varias oportunidades. De esta reforma nunca hemos hablado. Nunca sí. hablaron. No. Pero ¿y el tono y la forma? No, siempre. No, yo siempre he tenido muy buenas conversaciones con él. Él sabe mi posición desde hace mucho tiempo, de que el desafío que Chile tiene no es de innovación legislativa, sino que de gestión pública en materia de seguridad. Creo que él tiene un muy buen perfil para explotar las estrategias de gestión. Tiene una legislación abierta donde puede lograr muchas cosas. Y mi impresión es que focalizar esto... focalizar las energías de un ministro de seguridad que requiere mucha gestión, mucha coordinación en el Congreso, puede ser también que estemos perdiendo capital de gestión que no es trivial. Pero cuando él llegó dice, bueno, el plan de seguridad del gobierno anterior Sí. es un buen camino, ahora una reforma constitucional. ¿Está medio perdido el ministro? No lo sé, yo tengo la impresión de que hay un... Este tipo de situaciones exceden a los sectores, corresponden más bien a temas de estrategia. Se ha hablado mucho de las cárceles duras, en fin. El caso que Chile sigue en toda su discusión es el caso italiano. Italiano tuvo que modificar la constitución para esto. Chile tiene una estructura de máxima seguridad. Se aprobó la reforma constitucional para traspasar gendarmería desde justicia a seguridad. Y nosotros estamos en un momento de sobrepoblación penal muy significativo. Uh-huh. Entonces, los esfuerzos debieran estar en eso y no en una discusión que yo creo que no le agrega nada a la estrategia de seguridad del país, salvo el discurso. Pero cuando se está en el gobierno, sus resultados no dependen del relato, sus resultados dependen de la gestión. Y yo creo que ese es el principal problema. Vamos, un gobierno tiene el derecho de transitar donde quiera. Creo que, sin embargo, cuando estamos hablando del tema de principal preocupación para los chilenos, la gestión y obtener resultados es una obligación ciertamente colectiva, creo yo. Luis, hace algunos días, y saliendo un poquito del tema reforma, digamos, de seguridad, el gobierno hizo todo un aparataje, le llamó Plan Cancerbero al traslado de detenidos de alta peligrosidad hacia la cárcel de Talca, hacia la cárcel La Laguna. Pasaron muy pocos días y tuvimos el primer incidente, un herido ayer con una arma cortopunzante. Entiendo que está gravemente herido, estamos esperando actualizaciones respecto a su estado de salud actual. ¿Qué tan, digamos, porque inmediatamente surge la crítica, bueno, esto se supone que es una cárcel de máxima seguridad, debiesen, digamos, este tipo de cosas no deberían ocurrir, debiese haber otro estándar, y pasan solamente un par de semanas y ya tenemos el primer hecho, digamos, dentro de esta misma prisión. ¿Cuál es su opinión respecto a no solamente el carácter comunicacional que tuvo el Plan Cancerbero en ese momento, sino que también a lo que podemos esperar de estas nuevas instalaciones que uno de repente tiene la expectativa muy alta? El mismo gobierno da la impresión de que tiene expectativas muy altas en lo que puede hacer esta cárcel, pero tenemos estos hechos que empiezan a ocurrir. A ver, varias cosas. La primera, la inauguración fue el año 2025. Esto compromete a 3 administraciones, la administración del presidente Bachelet, del presidente Piñera y del presidente Boric. Durante la administración del presidente Boric se pudo concesionar la operación. Se inauguró el año pasado y se hicieron los primeros traslados para la Marcha Blanca. Y lo que se produjeron en los traslados de ahora estaba dentro de la programación que tenía Gendarmería. De hecho, debieran seguir produciéndose traslados hasta la gestión completa del establecimiento. Es la cárcel más moderna que nosotros tenemos hasta ahora. O sea, nos demoramos mucho tiempo entre que se inició y se inauguró, casi 15 años. Pero lo que me pasa a mí
con cárceles, que no me pasa solo por esto, sino que en general me pasa en todas las discusiones de centros penitenciarios, desde su localización, su gestión interna, es que mucha gente habla de cárceles, mucha gente quiere cárceles, y los que hablan nunca han estado en centro penitenciario, ni tienen conocimiento de cómo operan, y los que quieren, lo quieren en los lugares donde viven otros, no donde viven ellos, en el fondo, ¿no? De hecho, es uno de los principales problemas porque nos cuesta tanto emplazar centros penitenciarios. Lo que pasó en Santiago. Lo que pasó en sigue Santiago, pasando. sí, y sigue pasando. Y además, el problema es que tenemos, y yo vuelvo a insistir sobre esto, cada vez que puedo lo vuelvo a insistir, Chile tiene una sobrepoblación del 150%, estamos en los niveles de sobrepoblación que teníamos 2009-2010, el sistema penitenciario está extremadamente estresado, las modificaciones legales que se han realizado, la reducción de beneficios, el aumento de eficiencia policial y de persecución penal, lo que va a hacer, que es lo que tenemos hasta ahora, que va a seguir aumentando esa población y tenemos una institución como Gendarmería muy estresada. Dicho eso, la convivencia entre un establecimiento penitenciario siempre es muy complejo. Cuando tiene sobrepoblación, todavía más complejo. Y la segregación no solo tiene por propósito buscar mecanismos de evitar contagio criminógeno, sino que además temas de seguridad. Y dentro de los establecimientos penitenciarios siempre tenemos exposiciones de riesgo que van desde lesiones al interior de él, afectaciones de derechos de las personas al interior de los establecimientos. Entonces, creer que un centro penitenciario tiene, aún el que tenga el régimen más estricto, como tenga gestión aséptica de otro tipo de conflicto, tiene bastante ingenuidad. Y entonces, claro, hacemos una estrategia comunicacional. Yo creo que el gobierno ocupó comunicacionalmente esto, creo que genera muchos riesgos. ¿Está de acuerdo con el ex general Yáñez? Que Sí, dijo yo lo dije esos días. A mí me parece que se está exponiendo temas de seguridad que son complejos, más allá que me parece que la exhibición de personas privadas de libertad es un acto de degradación que no forma parte del cumplimiento de la pena. A mí me preocupa mucho cómo estamos moviendo las fronteras a degradar derechos de otros, en el fondo. Pueden ser las personas más repudiables, pero si hay algo que tenemos consenso en los últimos 80 años en el mundo, es que cuando uno comienza a degradar dignidad humana, el paso siguiente ya es transformarlos en enemigos y por lo tanto en sujetos que no son susceptibles de derechos. Pero más allá de esa discusión, lo que sí creo es que hacer una estrategia comunicacional en un sistema penitenciario tan estresado, yo espero que este gobierno no tenga una crisis. Pero con los niveles de sobrepoblación que tenemos, los riesgos de crisis penitenciaria son muy significativos. Entonces usted comprenderá que ostentar de esto se puede transformar en un problema serio si es que tenemos alguna crisis en algún establecimiento penitenciario. ¿Hablo con alguien del Frente Amplio luego de las críticas que hicieron las dos candidatas hace un minuto? No, al final eso es un asunto que entiendo que forma parte de un contexto distinto. Yo llegué al gobierno siendo académico, profesor de Derecho Administrativo y abogado, y he vuelto a mis labores. Estoy muy honrado de haber servido los 3 cargos que me permitió el presidente. Tengo una manera de ver el mundo y una familia en la cual yo habito, pero siempre me he ganado dignamente mi vida. ¿Pero siente que lo usaron como excusa de campaña interna? O sea, a mí me parece que lo demás, uno ya habrá tiempo para conversar de ese tipo de situaciones. Y sobre la inhabilidad de ejercer en distintos cargos luego de abandonar el gobierno, porque la diputada Yomas, que es la actual presidenta del Frente Amplio, habló de que hay que extender la inhabilidad a 2 años, que aplicarla a ministros, subsecretarios, jefe de servicio. Pero es una inhabilidad que está pensado cuando usted cuando usted pasa del regulador a regulado, en el fondo, ¿no? En el ejercicio de la profesión libre, yo no me dedico al lobby, no tengo una representación gremial de ninguna industria, que en general yo he desarrollado mi vida profesional como abogado y como informante en derecho. Luis Cordero, exministro de Seguridad. No, por favor. Muchas gracias por estos minutos en Ustedes turno. también, que estén muy bien. Cuando sea preciso, feliz de tenerlo acá. Que estén Vamos muy a bien. estar atentos a eso. Gracias, Camilo.